Muy bien, estamos entonces en la segunda sesión de este Summit de Videoanalíticas presentado por Ventas de Seguridad. Yo soy Duván Chaverra, jefe editorial de la publicación. Les agradezco por seguir con nosotros conectados en este excelente evento para que conozcamos bastante sobre el tema de analítica de video en nuestra industria de la seguridad. Tenemos en la charla Tecnologías de Análisis de Video Hikvision para un mundo más conectado y seguro. Nos acompaña, y a quien ya están viendo en pantalla, él es Miguel Arrañaga Alcántara. Él es Pre-Sales Director de Hikvision para México. Antes de pasar con Miguel y saludarlo, siempre le hacemos la sugerencia a las personas que en la pestaña de Discos pueden formular todas sus preguntas referentes a esta presentación y la vamos a leer al final. Me retiraré de la charla y cuando Miguel finalice, regreso para leer todas las preguntas o comentarios que ustedes tengan sobre esta presentación. No siendo más, entonces me despido y ahí estamos viendo la presentación de Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante entonces con tu presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les agradecemos el tiempo que nos dan para poder compartir esta plática con ustedes. Vamos a revisar un poquito, antes de dar la introducción propiamente al tema, para quien no nos conozca mucho todavía, hablar un poquito de quién es Hikvision, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Somos una compañía que se fundó en el 2001, ¿sí? Ya vamos a cumplir 20 años de presencia en el mercado. Tenemos unos números bastante interesantes, tenemos muchas sucursales alrededor del mundo, y un punto que consideramos que es muy importante, sobre todo en este tema que hablamos de análisis de video, como ven en la parte de los datos, de los más de 8,000 millones de ingresos anuales que tenemos, más del 8% se destina a investigación y desarrollo. Eso es muy importante porque, como sabemos, siempre la innovación tecnológica tiene que ir creciendo, no podemos quedarnos rezagados. Entonces, entre más nosotros sentimos que invertimos en esa parte, creemos que a final de cuentas se va a dar un desarrollo muy interesante, tanto para la parte de productos como de soluciones que queremos nosotros promover en el mercado con ustedes. Como comentábamos, en el 2001, que fue cuando empezó Hikvision, con la parte tradicional, que seguramente muchos de ustedes conocen, que son las cámaras clásicas, las cámaras análogas, los kits que empezamos en un inicio, hasta ahora 2020, que ya estamos con cuestiones de crecimiento en la nube, inteligencia artificial, deep learning, ¿no? Hay tres puntos que han marcado particularmente el desarrollo de Hikvision y el punto hacia donde vamos hoy en el análisis de video, ¿no? El tener una alta definición, una alta calidad de imagen en nuestras soluciones, agregar la parte de inteligencia y a final de cuentas todo eso unirlo en una función de datos, creemos que esto es un parteaguas en cómo manejamos la industria actualmente. Si bien las analíticas han avanzado mucho desde hace algunos tiempos, donde solamente hacíamos conteo de píxeles, creemos que al día de hoy, con toda esa parte de deep learning, de inteligencia artificial, han evolucionado de una manera muchísimo más interesante, ¿no? Y precisamente vamos a tocar ese tema, ¿no? El deep learning, que ya en nuestro panel de expertos hace un momento estuvieron platicando un poquito de ello, pero ahora vamos a ver cómo lo aplicamos en la parte de Hikvision. ¿Qué tiene que ver Hikvision en esa parte, no? Indudablemente todo empieza a partir de una imagen, porque somos una solución basada en video. Entonces, siempre empezamos con saber dónde se generan los datos. A final de cuentas, las analíticas se basan en datos. ¿Cómo obtenemos nosotros estos datos? Mencionábamos que necesitamos imágenes de alta calidad, pero la imagen por sí sola no nos genera nada, ¿no? No nos dice nada porque dependerá mucho de quién está viendo esa imagen. Entonces, de esta imagen, de esta escena que tenemos, podemos mencionar que tenemos dos objetivos de manera particular. Uno, casi siempre el 95% de todas las personas que quieren implementar algo de videovigilancia está buscando dos tipos de objetivos. O bien personas, un cuerpo humano, o bien un vehículo. ¿Ok? Entonces, en base a eso se pueden desencadenar todavía una serie mucho más detallada de las cosas que podemos estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos identificados cuerpos humanos, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra siguiente parte de interés o datos a generar? Podríamos estar buscando, por ejemplo, la parte del rostro, podríamos ver el comportamiento de la persona que está haciendo, si va caminando, si va corriendo, si se está agachando, ¿ok? Ahora, si lo vemos en la parte de vehículos, también queremos ver sus atributos. Queremos saber de un vehículo si es rojo, si es verde, la marca del vehículo, si está estacionado, si está yendo a un exceso de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, a partir de unas escenas, seguimos generando datos, ¿no? Y podemos ir todavía mucho más a detalle, ¿no? Ya no solamente ver esos aspectos generales, ¿no? Podemos ver también otros objetos que se asocian con la persona. Por ejemplo, si esa persona trae un portafolio, trae una mochila,
¿ok? El vehículo, si va en sentido contrario, si va en sentido opuesto, si está estacionado en un lugar permitido o en un lugar prohibido, y como comentamos, así sucesivamente podemos llegar hasta el grado más pequeño de detalle. Si fuera necesario, podríamos saber de qué cortinas son las que tiene la casa de fondo, ¿no? Pero a final de cuentas, va a depender mucho del observador, qué es lo que quieres obtener de esas imágenes, ¿no? Y para todo eso, pues obviamente existe una serie de hardware, de software, combinación de dos elementos que son los que nos van a permitir obtener todos esos datos, darles un moldeado, darles una analítica y como consecuencias poder obtener un resultado que sea el que estamos buscando como usuarios, ¿no? Entonces, en el mercado de la inteligencia artificial, el departamento que tenemos nosotros de investigación y desarrollo, para hacer todo este conglomerado de técnicas para el análisis de video, hay 4 situaciones muy importantes. Lo que son los algoritmos, la plataforma de entrenamiento, los chips avanzados, la personalización. ¿Ok? ¿Por qué lo manejamos de esa manera? Sabemos que los algoritmos nos van a ayudar a determinar una función en particular, que lo vamos a ver más tarde. La plataforma de entrenamiento nos va a ayudar a que ese algoritmo, a poderlo desarrollar, a que empiece a evolucionar. Nosotros mencionamos en un inicio, cuando empezamos a trabajar con ese tema de Deep Learning, que en aquel entonces teníamos la inteligencia de un bebé de 3 meses, ¿no? Que está empezando a distinguir colores, está empezando a distinguir objetos y formas. Actualmente creemos que ya nos encontramos en una etapa de tener un preadolescente, ¿no? En donde ya, por ejemplo, si un niño de 3 meses identificaba un carro como una caja con llantas, ahora nuestro adolescente ya puede identificar si ese carro es un deportivo, si es un camión de volteo, si es rojo, si es verde, etcétera, ¿no? Entonces, ese algoritmo ha ido aprendiendo a distinguir mayor cantidad de características que existen en ese objeto. Y obviamente eso no se podría dar si no contáramos con los chips adecuados para esa implementación, ¿no? Mencionaban también nuestro panel de expertos que ya no solamente es necesario los CPUs, necesitamos GPUs, procesadores gráficos. Entonces también estas cámaras de la línea de inteligencia artificial cuentan con ambos, ¿no? Cuentan tanto con CPU como GPU para el análisis de los algoritmos y sobre todo vamos a ver que el punto más importante o de más destacable es la personalización. Porque una vez que nosotros detectamos un rostro, qué podemos hacer nosotros a partir de ese rostro o a partir de reconocer las placas de un vehículo, a partir de ahí, esa personalización quiere decir que le vamos a dar el uso que depende del cliente que esté necesitando esa información. Porque no es lo mismo la persona de ventas, la persona de operaciones, la persona de recursos humanos, la persona de seguridad. Cada quien le va a dar un uso diferente a ese tema de personalización. Ok, entonces comentábamos que nos basamos en la parte de algoritmos, que no es otra cosa más que, como su definición, un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Si nuestros objetivos, como comentamos, son personas o seres humanos o son vehículos, el algoritmo nos va a permitir hacer un reconocimiento, hacer detecciones, clasificación, un seguimiento y todo eso también puede ser multiobjetivos, es decir, no solamente basado solamente en una persona o en un vehículo, sino que pueden ser múltiples personas y múltiples vehículos a los cuales hay que darles seguimientos con esa solución para poder obtener lo que queremos, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo manejamos la distinción entre una persona y un vehículo. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, donde está el vehículo a tamaño grande, aquí el objetivo principal es el vehículo. Entonces, la analítica ignora a las personas que están caminando, si bien las detecta, pero no es su objetivo hacer el seguimiento. Caso contrario, con la imagen de la derecha, en donde la cámara detecta a las personas e ignora al vehículo que está en movimiento. Esto es importantísimo porque le estamos diciendo a la cámara que no tiene que estudiar toda la escena. Si nuestro objetivo es vehículos, entonces solamente se va a enfocar a hacer su analítica en el espacio de video que corresponde a vehículo. Eso nos permite una optimización bastante interesante. Ahora, vamos a verlo, hacer un enfoque con la parte de personas, ¿no? Yo creo que una de las analíticas más recurrentes y de más uso cotidiano es el tema del reconocimiento facial o de la captura facial. Esto se puede manejar de varias maneras. Si bien podemos nosotros hacer una captura automática, es decir, tenemos un checkpoint donde las personas están caminando, ¿ok? Entonces el equipo puede hacer la captura del rostro justo cuando la persona va pasando por ese punto, ¿no?
¿Cómo hacemos una captura idónea? Pues obviamente primero tenemos que detectar que existe una persona, tenemos que hacer un enfoque, porque lo que nos interesa es la parte del rostro, es decir, la parte superior del cuerpo. Tenemos que nivelarlo de manera que la imagen sea lo más adecuada posible, que si hubiéramos hecho una fotografía de estudio, y posteriormente hacer esa captura. ¿Ok? Una vez hecho este proceso, podemos darle tratamientos que vamos a ver un poco más adelante, pero lo importante primero, como hemos comentado, es obtener los datos, ¿no? Entonces, esa captura automática es una manera de obtener los datos, aunque no es la única manera de hacerlo. Otra forma es cuando hacemos nosotros la captura manual. Es decir, puede ser que no tengamos un checkpoint puntual donde queremos verlo, pero bien, sí tenemos un área de interés en donde por medio de cámaras, que pueden ser de movimiento, pueden ser cámaras de panorámicas, nosotros buscamos el objetivo que es de nuestro interés y entonces en ese momento hacer nosotros esa captura manual. Eso nos va a permitir también ir alimentando nuestra base de datos con las personas que son de interés de nosotros para ir haciendo algún tipo de seguimiento, algún tipo de estudio o de análisis, dependiendo de lo que andemos buscando nosotros como resultado de las analíticas de video. ¿Ok? Una analítica o una propuesta muy recurrente es la de la comparación facial. Eso quiere decir que podamos nosotros identificar a una persona versus algo que ya existe en una base de datos, que pudimos haber hecho esa captura con los dos métodos que comentamos anteriormente, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo, para la toma de asistencia de personas, para validar el acceso de una persona a un edificio, a un área de trabajo. Sobre todo hoy que tenemos mucho de moda el tema de no touch, de no tocar un dispositivo por el tema de seguridad, ya sea con huella digital o usar una tarjeta o teclear una clave. Okay. El tema de reconocimiento facial lo hace bastante atractivo porque prácticamente no hay que tocar nada, ¿no? Hay que posicionarse frente al sistema, el sistema hace su escaneo y esto puede hacerlo de manera automática. Otro punto también que es muy importante considerar, que tiene mucha relevancia en el tema de análisis de video, es los tamaños y los costos de implementación, ¿no? A veces pensamos que implementar un sistema de reconocimiento facial requiere tener cantidad de servidores y cámaras y etcétera, cuando a veces lo que quieren las personas, o en algunas oportunidades, es muy pequeño lo que necesitan, es decir, un solo punto de acceso donde ellos quieren hacer esa identificación, que puede ser el acceso a la planta, el acceso al edificio, a un área restringida. Entonces, los equipos de Hikvision permiten hacerlo desde una sola cámara, es decir, cualquiera de las cámaras que están de esta línea puede tener esa capacidad de manejar hasta 3 bibliotecas, tener cerca de 30,000 imágenes en esa cámara para poder hacer ese seguimiento de personas, hacer esa comparación. Y estamos hablando de una solución muy puntual, ¿no? Donde solamente me interesa un punto de acceso, ¿ok? Pero sabemos que las soluciones son muy variadas, entonces también el sistema viene preparado para poderlo escalar hacia diferentes lugares. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si no tenemos un solo punto de acceso? Tenemos múltiples puntos, a lo mejor el acceso peatonal, el acceso vehicular, el acceso de proveedores, donde en esencia la base de datos es la misma. No tendríamos que cargar la base en una cámara diferente. Por eso aquí es importante el uso de esos grabadores que nosotros en los NVRs, en Hikvision, le llamamos la solución Deep in Mind. Nuestra solución Deep Learning se divide en dos partes. Deep in Mind, que son la parte de los grabadores, y Deep in View, que es la parte de las cámaras. En conjunto, hacemos una solución completa de Deep Learning. ¿Por qué usar un grabador Deep in Mind y no un NVR convencional? ¿Ok? Es una solución que es bastante fácil de ver. ¿Qué tenemos nosotros en un NVR convencional? Por lo general lo que tenemos es un disco duro y un CPU, un procesador que principalmente nos sirve para poder administrar instrucciones que dan la parte de la operabilidad, y en términos generales, en los discos duros, que son discos duros mecánicos, se guardan las imágenes que tienen ya la captura de las cámaras, ¿ok? Ahora, un grabador Deep in Mind, la diferencia que tiene es que adicionalmente cuenta con un GPU, que es un procesador gráfico, obviamente porque nos interesa comparación de imágenes. Entonces, el procesamiento es diferente, el poder es diferente, entonces por eso dotamos estos equipos con un GPU para la captura de las imágenes de las cámaras, y eso nos sirve para la comparación en tiempo real, porque todos sabemos el GPU está más optimizado para ese tipo de sistemas, ¿no? Y dejamos al CPU para el tema de notificaciones, configuraciones, etcétera, ¿no? Es una dualidad que trabaja bastante bien y nos permitiría hacer la comparación tanto en tiempo real como la comparación forense. Comparación forense quiere decir que podemos buscar un rostro que capturamos hoy en lo que tengamos grabado de hace 15, 30, 40,
60 días, según sea la capacidad del disco duro, ¿no? Y el tema que es muy importante en los discos de estado sólido es donde almacenamos la biblioteca, que es donde podemos tener todas las fotografías del personal. ¿Por qué de esta manera? Porque los discos de estado sólido son los que van a dar una mejor respuesta en tiempos de búsqueda, ¿no? El acceso a la información es mucho más rápido, la velocidad de transmisión de datos también es mucho más rápido, y sabemos que en temas de comparaciones no podemos esperar 15 segundos a que se haga una comparación. Esa tiene que hacerse en menos de 1 segundo o 2 segundos. Entonces, ese tipo de tecnología nos permite hacerlo, de manera que el sistema podemos irlo escalando, ¿no? Ya lo habíamos visto, una parte puntual, con una sola cámara, otra parte que puede ser dentro del mismo edificio, que pueden ser 3, 4, 5 accesos, y podemos llegar hasta pues, tener toda una regionalidad, ¿no? Han habido proyectos en donde se ha tenido que hacer esa comparación porque hay personal que viaja del edificio de México al edificio de Monterrey o del de Guadalajara al de Tijuana, y la base de datos es la misma, ¿no? Entonces, los usuarios tienen que ir flotando entre diferentes lados, pero las reglas siempre van a aplicar de la misma manera. Entonces, con ese tema ya de servidores de fusión, ¿ok? Podemos ya ir hasta de implementación de sistemas muchísimo más amplios y mucho más ambiciosos, ¿no? Todo dependerá de qué tan a profundidad o qué tan grande queremos hacer ese tema, ¿no? Para acabar con esa parte de los temas de qué podemos hacer con la parte de comparación facial, pues hay muchas cosas interesantes, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, dar una lista si una persona no está autorizada a entrar a un área, hacer un reconocimiento VIP, por ejemplo, en el caso de algunas tiendas, por ejemplo, agencias de autos o joyerías, ¿ok? El poder detectar cuando una persona frecuente o importante va a la sucursal es bastante interesante, ¿no? Y tiene mucha aplicación. Detección de extraños, cuando una persona no pertenece a un área o no está dentro de su base de datos, hacer búsquedas de un rostro contra toda la base de datos que existe o compararlo uno contra uno, cuando una persona aparece frecuentemente en un lugar o cuando solicitan el registro para acceder a un punto, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden hacer con la comparación facial es muy extensa y creemos que es una parte que tiene un desarrollo muy interesante y va a seguir trabajando de esa manera, yo creo que durante los próximos años, ¿no? Pero también algo que es interesante es que el tema del análisis de video no tiene que ver solamente con seguridad, ¿ok? Siempre lo asociamos porque obviamente y tradicionalmente el tema de cámaras video lo asociamos con seguridad, ¿no? Pero como comentamos, a fin de cuentas, el video son datos, el video es información y quien puede hacer uso de esa información es muchísima gente, ¿no? Y esas técnicas que hemos visto de análisis de video, podemos darle un uso y una aplicación muy particular y sobre todo podemos llegar a lugares donde a lo mejor antes no habíamos considerado, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, llevar el tema de análisis de video a la parte del sistema de educación, a las escuelas, a las universidades, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con educación, ¿no? Y podemos verlo de dos puntos de vista, ¿no? Lo que es la seguridad tradicional del campus, es decir, todo lo que todo el mundo conocemos, sistemas perimetrales, reconocimiento de placas, reconocimiento facial para acceder a un lugar, sistemas de tiempo y asistencia, etcétera. Eso es lo tradicional que todo el mundo conocemos, ¿no? Pero la parte donde queremos hacer nosotros una diferencia, ¿ok? Le llamamos nosotros esa parte de la solución del salón de clases inteligente, ¿no? Y lo vamos a ver de tres maneras. Uno es la parte de compartir la información que se encuentra en el cuarto de estudio, ¿no? El del salón de clase. Dos, hacer la parte de toma de asistencias a través de reconocimiento facial. Y tres, compartir la información en base al perfil de las personas que están tomando la sesión e información que sea de su interés. Y lo que es importante de esto es que todo corre bajo la misma plataforma, como lo vemos aquí en esa parte, ¿no? Es decir, estamos tratando de que la plataforma de video no solamente tenga esa funcionalidad de video, sino que nos permita ir más allá, ¿no? Comentamos que el campus de acción es bastante muy grande, ¿ok? Ese es un pequeño ejemplo de cómo es esa propuesta. Eso está basado, como lo mencionamos, en la parte de reconocimiento facial, en la parte de detección de cuerpo humano, en la parte de comportamiento. ¿Sí? Está la parte, por ejemplo, de seguimiento al profesor. Sabemos que el profesor no es estático, el profesor va a la pantalla, va a la pizarra y si tiene una parte de laboratorio, de experimentos, pues va a la parte de mesa de experimentos, ¿no? Entonces, la cámara va haciendo seguimiento porque lo que hace es identificar cuerpo humano y va haciendo el tracking hacia todo lo que él está haciendo, ¿no? Y de esa misma manera se está grabando. Está la parte del material propiamente que se expone en el salón de clases, que eso es otro canal de video adicional, que ese no tiene que ver con las personas, sino que es la información como tal, pura.
¿sí? Otro tema es la interacción del profesor con la parte de los alumnos cuando se dirigen hacia el área para ver esa interacción, cómo está trabajando. Y en la parte del alumnado, si tiene alguien una pregunta, levanta la mano o se levanta para hacer uso de la palabra, pues todo esto se conjunta dentro de la misma solución, ¿no? Entonces, todo esto se integra junto con el equipo de la plataforma de High Central, ¿ok? Y esta información, por una parte, se graba de manera local para que pueda compartirse posteriormente con quien tenga acceso dentro del lugar, pero lo que es interesante es que esto se comparte vía plataformas de sesiones remotas, puede ser por un Zoom, un Webex, etcétera, hay muchas plataformas para compartir esa información. Entonces, sabemos que en esos tiempos hay un gradual retorno a clases, ¿ok? Pero sin lugar a dudas, los temas remotos van a ser de mucha ayuda porque creo que le hemos visto muchos beneficios en ese sentido, ¿no? Y podemos ver también en esa parte cómo se maneja la parte de la toma de asistencia, ¿no? Si lo vemos en un salón regular, pues sabemos que lo que hace tradicionalmente el profesor es pasar lista, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando son clases que son multidisciplinarias, donde no siempre las mismas personas son las que tienen esa clase? Entonces, el sistema de toma de asistencia por medio de reconocimiento facial es una ayuda muy interesante porque no interrumpimos el tiempo de clases, ¿ok? No hay tiempos de espera, es fiable, ¿sí? No hay manera de engañar al sistema con algún método tradicional que luego vemos, ¿ok? Y sobre todo que permite tomar acciones inmediatas, ¿no? Si hay un alumno que, por ejemplo, no se presentó a clases, ¿ok? En automático, después de, obviamente, el tiempo de espera, el sistema marca que hay una ausencia, entonces esa ausencia se puede mandar a lo que vemos las pantallas de notificación, le manda a dirección e incluso lo ligamos con, si así se desea, se puede ligar con la parte de los padres o los tutores para dar una información, porque supuestamente entonces no hubo un aviso y no hay una justificación para esa ausencia, ¿no? Entonces, esta conjunción creemos que en la parte de educación es una característica muy, muy interesante, ¿no? Y estamos desarrollando muchas otras aplicaciones que tienen como base esta parte del análisis de video, ¿no? Ahora, yéndonos a otro extremo también que tiene mucho beneficio en ese sentido, es la parte de retail, la parte del comercio minorista, ¿no? Todo el mundo conocemos las soluciones tradicionales que ya se han comentado, el tema de la toma de temperatura, ¿ok? Pero creemos que estamos mucho más allá. Si bien hay cosas que ya no van a cambiar, porque es como cuando pasaron los sucesos del 9/11, que a partir de ellos se implementaron muchas políticas más estrictas en cuanto a cómo viajar ahora en los aeropuertos. Estas enseñanzas que nos van a dejar después de esa contingencia es que va a haber normas que se van a quedar como un estatus, como una norma ya para implementarse en muchos lugares públicos, ¿no? Entonces, seguiremos preparando para esa parte, reforzando la parte de la medición de temperatura, la parte del distanciamiento social, que también eso hace mucho uso de la parte de la analítica de video, reconociendo el cuerpo humano y dando en ubicaciones que sean estratégicas, ¿no? Como por ejemplo son las cajas de pago, las filas para el estacionamiento, ¿ok? Entonces, esa misma analítica nos va a permitir dar esos avisos sociales a las personas para que traten de guardar su distancia y el control de aforo o el control de densidad para poder indicar en base al semáforo social que se encuentre cada lugar para saber si el aforo sube al 30, al 40, al 50% o se restablece de manera normal, ¿no? Entonces siempre es interesante ese tipo de soluciones que tengamos a la mano porque sabemos que en esos tiempos ya de regreso a la normalidad vamos a estar viviendo con ellos todavía un buen rato, ¿no? Entonces, son soluciones que siguen usando el análisis de video muy interesante y al final de cuentas queremos promover 4 puntos en ese tema, ¿no? La seguridad inteligente, el marketing proactivo y preciso, la optimización de operaciones y seguir trabajando con sistemas abiertos para poder no solamente tener una solución que fuera propietaria, sino que sea algo que puedan utilizar muchísimas componentes de otros lados, ¿no? Por ejemplo, un producto que para nosotros ha sido muy exitoso son las terminales de reconocimiento facial para temas de tiempo y asistencia y del control de acceso como tal, y ya están integrados con muchos sistemas de nómina que son muy reconocidos en el mercado, entonces ya se está generando una solución un todo en uno, ¿no? Ya no solamente controlamos el tema del acceso, que tenga la temperatura correcta, que esté usando el cubrebocas, que sea la puerta correcta, sino que ahora adicionalmente a eso ya podemos generar, o la compañía ya puede generar sus reportes para que sepan si la persona está en horario correcto, si salió a comer, si regresó a comer, y genere todo su desempeño en el horario de trabajo para poder generar su pago
mensual o quincenal, ¿no? Entonces, esas integraciones han funcionado bastante bien y seguimos trabajando para poderlo hacer de manera muy interesante. Y yo creo que uno de los puntos que también hay que destacar en el tema de retail, que a todo el mundo les interesa, es saber qué personas son las que están entrando. Si bien hay temas de control de personas que solamente cuentan una persona, que verifican que es una persona la que entra, pero a veces se pierde mucha información, ¿no? Entonces, algo que estamos nosotros también ya implementando, ¿sí? Que es ese análisis de tráfico de las personas, ¿ok? Porque no todos, si bien un control de personas nos puede decir que hay 100 personas adentro de una tienda, ¿ok? Pero no todas esas personas son clientes potenciales. Sabemos que algunos es el guardia de seguridad, o son los empleados, o es personal de mantenimiento, ¿ok? Entonces, realmente, ¿cuántos son los clientes potenciales reales que están dentro del lugar, ¿no? Ese tema, con lo que podemos hacer es, podemos nosotros distinguir perfectamente quién es un empleado, quién es parte del staff de mantenimiento y quiénes son los clientes que están llegando, ¿no? Y adicional con los clientes, poder saber quiénes son, en base a sus atributos físicos, si son adultos, jóvenes, si son hombres, mujeres, la edad promedio de lo que nos están visitando, la frecuencia con la que nos visitan, y dentro de ellos mencionábamos los grupos VIP. Si hay clientes que son muy importantes o muy frecuentes, pues obviamente deben de tener un trato diferente, un trato preferencial, ¿no? De acuerdo a las políticas de cada lugar. Entonces, ese tema del análisis de video con el tema de facial nos permite tener una interacción muchísimo más interesante con los clientes, ¿no? De lo que podemos tener. Y también está la parte, hablábamos de un marketing preciso, ¿no? Si bien ya nos deja saber esto, qué tipo de personas nos están visitando, ahora lo que queremos saber es qué tipo de consumo se están haciendo, ¿no? Entonces, también esa aplicación, ya le llamamos nosotros Hike Central Enterprise, crea ese tipo de archivos de personas, de clientes, le llamamos regulares, que realmente lo que queremos decir son clientes que van activamente o que son frecuentes, ¿ok? Y empieza a generar en base a las compras que ellos hacen, porque también podemos ligar el tema de la caja registradora, el tema de facturación, con el tema de video, ¿ok? A fin de cuentas, los metadatos los podemos seguir obteniendo y los podemos incrustar dentro del video. Podemos conocer sus costumbres, ¿no? Podemos saber qué tipo de producto les gustan, sabemos con qué frecuencia lo compran, cuáles son sus gustos, cuáles son sus tendencias, y eso una vez aunado otra vez al marketing, creemos que es una herramienta que está siendo muy poderosa y le vemos un potencial de desarrollo bastante interesante, ¿no? Hay que recordar, estamos tratando de salirnos de la caja de video para seguridad. Nuevamente, voy a hacer muy énfasis en ese sentido, el video son datos, y dependiendo de quién esté viendo ese video, es el dato que va a recuperar o va a tratar de recuperar de esa escena, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones que trabajan en ese sentido, pero todos sabemos que no solamente vivimos del espectro de video de luz visible, ¿no? Que es todo lo que hemos visto, sino que también dependemos del esquema del espectro térmico, más sin embargo, no por ser un tema térmico, quiere decir que las aplicaciones están muy restringidas o son para una posición muy puntual, ¿no? Ese espectro térmico nosotros lo tenemos de diferentes maneras, y lo que estamos viendo aquí es un sistema bastante interesante, maestro-esclavo, en donde el esquema térmico es quien aplica la analítica de tracking, de seguimiento, y la cámara PTZ es la que hace el seguimiento propiamente. ¿Ok? Ustedes pueden ver que no descarta ningún objeto en movimiento, recordando nuevamente que en nuestro 95% de los casos son personas y son vehículos, ¿no? Lo que nos interesa de manera mayoritaria. Hay algunos casos donde hay algo diferente, ¿no? Y como pueden ver, siempre hay un seguimiento. Y en el caso particular, ese sistema está enfocado hacia un seguimiento de personas. Por eso lo ven en la imagen roja, cuando ven una persona que es de interés, entonces la cámara hace un seguimiento. Y cuando pasa un vehículo, pues a pesar de que sí lo detecta, pero no da un seguimiento porque no es la instrucción que tiene el sistema. ¿Ok? Porque es interesante verlo desde un punto de vista térmico, óptico, y no ser, por ejemplo, óptico-óptico, es porque con el esquema térmico tenemos la característica de que no importan las condiciones de iluminación. Siempre que haya un rastro de temperatura, el sistema lo va a poder detectar. Y aplicando el análisis va a determinar si ese rastro de temperatura es una persona, es un objeto o es algo que no pertenece a ninguno de esos dos, ¿no? En ese caso, si no pertenece, se sale fuera de la regla y no pasa nada, ¿no? Pero si cumple con alguna de esas características de ser una persona o de ser un objeto, entonces sí, la cámara lo va a tomar en cuenta y va a hacer un seguimiento que podemos nosotros posteriormente tener documentado para algún caso de que se quiera tener mayor información, o bien dar un seguimiento dentro del sistema con otras cámaras más adelante o en otros puntos críticos, ¿no?
Esto, por ejemplo, para protección perimetral, para seguimiento dentro de campus, dentro de vialidades, dentro de parques industriales, ha funcionado bastante bien, porque, como comentamos, el esquema térmico realmente es un esquema que trabaja 24 horas. No tenemos algunas deficiencias con algunos sistemas de cámaras de luz visible, que en temas de noche se oscurece mucho la imagen y perdemos algo de visibilidad, sino que nos permite que sigamos teniendo de manera muy activa ese seguimiento, ¿no? Pero no solamente nos vamos a la parte de las personas, a veces ese 5% que manejamos que no tiene que ver con personas o con vehículos, en ese caso de cámaras térmicas, tiene que ver con la temperatura que tienen los sistemas propiamente, ¿no? Aquí, en este caso, es una comparación de cómo lo ve una cámara óptica, que es lo que vemos en la primera imagen. Ok, pues simplemente aquí, si tuviéramos un operador, pues él solamente se limitaría a ver lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Pero no tiene ningún criterio de decisión, no hay ninguna información adicional. Si él buscara por algún desperfecto, pues tendría que ver chispas o tendría que ver fuego en alguno de los componentes, ¿no? Más sin embargo, cuando nos enfocamos al aspecto térmico, ahí ustedes pueden ver que la cámara, al hacer el movimiento, hace una evaluación en esos puntos que estamos monitoreando y nos puede dar la temperatura que tiene ese componente en tiempo real, de manera que, por una parte, nos permitiría tomar una decisión basada en el operador si esa temperatura merece una atención o no la merece, ¿no? De hecho, se pueden fijar también umbrales, límites, para saber que si, por ejemplo, en esa parte de la subestación, el equipo o las cuchillas de conexión están por arriba de los, vamos a decir, 60 grados, ¿ok? Con una tolerancia de 5 o 10 grados centígrados, cuando rebase esos parámetros, entonces que genere una alerta, ¿no? Y eso puede disparar, ya que ahora una notificación al centro de monitoreo, al personal de mantenimiento o a quien sea corresponda, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de seguimientos ahí muy puntuales, ¿no? Pero también tenemos la parte de cuando el equipo no se tiene que mover o es un solo componente, pero que tiene múltiples puntos de visualización, múltiples puntos de inspección, entonces el sistema puede generar todo un historial de esos puntos, ¿no? Entonces ya no estamos almacenando imágenes, estamos almacenando datos. Como pueden ver ahí, se marcan unos puntos ID 1, 2, 3, 4, etcétera, y la medición de la temperatura. Y esos datos se pueden almacenar por meses, por años, incluso les diría yo, porque el dato no ocupa mucho espacio, ¿ok? Entonces, de manera que se puede hacer un seguimiento de cómo va evolucionando esos componentes, sobre todo mucho para industria, cuando es crítico no quedarse sin una parte de la operación del sistema, ya sea por manufactura o simplemente porque provee suministros importantes, agua, aire, a una parte de la planta, del lugar. Entonces, es súper importante cuando tenemos ese seguimiento, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. De hecho, estamos desarrollando toda una plataforma que se las voy a comentar más adelante. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Hike Central, que es la que unifica todos nuestros temas de video. Pero para esa parte de los mercados, en los segmentos estratégicos, queremos poner mucho énfasis con una variante de la plataforma que se llama Enterprise. Con ese Enterprise le estamos dando una profesionalización más especializada cuando hablamos de industria, cuando hablamos de retail, cuando hablamos de educación, ¿no? Ya posiblemente lo veremos, pero hay cosas que son muy interesantes en ese sentido para tenerlo presente, ¿no? Y como comentábamos, sabemos que está también la parte de software, que de alguna manera es la que nos ayuda a unir todos los componentes que estamos viendo, ¿no? Si bien lo llamamos nosotros productos de Deep Learning, y como comentamos, tenemos la parte de Deep in View, la parte de Deep in Mind, en la parte de Deep in View, que son toda la parte de las cámaras o el front-end, la cantidad de dispositivos pues, está muy, muy interesante, ¿no? Desde las líneas AcuSense, que es lo que le llamaríamos prácticamente producto de entry level, ¿ok? Un producto que es económico y que ya cuenta con una inteligencia pues bastante aceptable, hasta las cámaras que ya pueden hacer la parte de fusión o las cámaras PTZ que son de autoseguimiento de acuerdo con el objetivo que se haya establecido. Entonces, esa es una parte muy interesante que se puede tener. Tenemos la parte del backend, que son toda la parte de los grabadores, que por lo general esos son de manera local. Es importante este binomio cámara y NVR. Hay veces en que muchas de las solicitudes, algunas se manejan para el tema de reducir costos, que nos dicen, no, yo solamente quiero hacer, por ejemplo, un reconocimiento facial en la puerta de entrada y en el momento, porque me interesa saber que todos mis empleados entran a tiempo, ¿no? Entonces, uno pensaría que una solución en tiempo real sería más que suficiente. Pero sabemos que cuando es un tema en donde ya se está involucrando inteligencia, siempre va a haber una mayor demanda de lo que se pide, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando en esa parte piden revisar si ese empleado
entró efectivamente una semana atrás, o a lo mejor tuvo un comportamiento intermitente, ¿no? 2 días vino, 3 días no vino. Entonces, ¿cómo saberlo si no contamos con esa parte de la grabación, ¿no? Entonces, por eso es importante ese tema de tanto las cámaras de reconocimiento facial como la parte de grabación para poder conjuntar y tener realmente una solución completa en cuanto tiene que ver con todo esto de la integración del análisis de video. Cuando nos queremos ir más arriba, ¿ok? Porque hay muchos proyectos, sobre todo cuando estamos hablando con compañías que son a nivel nacional, que tienen múltiples fábricas, múltiples oficinas y que el personal circula por todos lados, pues ya tenemos que irnos a la parte de server, ¿no? En ese servidor centralizado, donde podemos tener ya muchísimo más información, más detallada y podemos hacer otro tipo de análisis que no podemos hacer en la cámara, ¿no? Hay que comentar aquí un punto que es bastante interesante. Nosotros usamos una arquitectura distribuida, ¿ok? No dejamos que la cámara haga todo el proceso y tampoco dejamos que el servidor haga todo el proceso, ¿no? Porque es un poco complicado hacerlo de esa manera. Si dejáramos que solamente el servidor hiciera el proceso, entonces, por ejemplo, para hacer un reconocimiento facial en Monterrey con un servidor que esté en la Ciudad de México, la cámara tendría que tomar la imagen en Monterrey, tendría que transmitirla a México, en México hacer la comparación con la base de datos local, después enviar la respuesta hacia Monterrey nuevamente y después ahí entonces permitir el acceso, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es que esa decisión se haga localmente en la cámara. Por eso a la cámara se le dota de información como la base de datos local que requiere. La cámara tiene GPU para hacer su propio procesamiento. Entonces, la decisión se toma local en la cámara, más sin embargo, todo el tema de reporte y de acciones, eso sí los toma la parte del servidor para generar reportes, para generar reglas, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones que son de uso cotidiano con toda esa parte de análisis de video, ¿no? Entonces, creemos que trabaja bastante bien así. Entonces, creemos que vamos bien por esa parte de la solución. Y como comentábamos, en la parte de los BMS, tenemos el Hive Central Profesional, que es la solución que seguramente ya varios de ustedes han trabajado. Estamos ya en la versión 2.0, hemos tenido un avance bastante interesante. Y estamos lanzando el Enterprise y el Master, que van a tener aplicaciones muy, muy particulares en el mercado de seguridad. Y como comentamos nuevamente, no solamente queremos la parte de seguridad, ¿no? Queremos tener la parte de seguridad, pero también queremos incursionar, porque hay soluciones para ese mercado, en la parte de industria, en la parte de educación, en la parte de retail, porque todas estas tecnologías que hemos estado implementando tienen una aplicación muy particular, ¿no? Entonces, regresamos un poquito, ¿se acuerdan una de las diapositivas que teníamos? Que el análisis de video tiene tiene el algoritmo, tiene la plataforma de entrenamiento, tiene los chips avanzados y tiene la parte de personalización, ¿no? Entonces, en esa parte de los chips avanzados es donde realmente tiene que ser ese conjunto del algoritmo con la cámara. Sería un poquito ilógico pensar que la misma cámara que nos sirve para hacer reconocimiento facial en el lobby va a ser la misma cámara que nos permite hacer reconocimiento de placas en una autopista a 180 kilómetros por hora, donde son condiciones totalmente diferentes. Las condiciones de velocidad son diferentes, las condiciones de luz es diferente y la velocidad del GPU tiene que ser diferente. Entonces, siempre esas soluciones de Hikvision, perdón, me regreso un poquito a la lámina anterior, siempre va muy de la mano con esa parte, ¿no? Si bien hay analíticas que pueden ser generales, ¿no? Por ejemplo, veíamos en la parte de retail una cámara con 6 analíticos en la misma unidad, que puede ser reconocimiento de persona VIP, persona extraña, reconocimiento del personal del staff, etcétera, porque el entorno es el mismo, las condiciones del lugar son las mismas, ¿no? Por eso esa misma cámara no podríamos usarla para ver temperatura, para ver exceso de velocidad o alguna otra analítica, porque requeriría una adaptación del hardware y del software para poder hacerlo, ¿no? Y al final de cuentas, todo este tema de análisis, como hemos visto que hay muchas situaciones diferentes, nos lleva a la fusión de datos, ¿no? ¿Por qué le llamamos fusión de datos? Porque al final de cuentas tenemos que unir como, si vamos a verlo así, un usuario final, un dueño o un encargado de una planta, tiene múltiples aplicaciones que tiene que cuidar. Tiene que cuidar a los empleados, el proceso, los suministros, etcétera, y al final de cuentas, él necesita algo que le junte toda esa información y que él pueda tomar decisiones, ¿no? Lo mismo hacemos con la parte del análisis de video. Tanto la parte de análisis, la parte de Big Data, el almacenamiento, ¿sí? Todas las reglas que creemos, al final de cuentas se tienen que fusionar, se tienen que fundir en un solo tipo de servicio para que el usuario pueda determinar qué es lo que a él le interesa y qué es lo que él va a hacer con esa información, ¿no?
Para tener términos un poquito más generales, sabemos que, bueno, tenemos en esa parte ya en solución de hardware, ¿ok? ¿Qué tan grande queremos hacerlo? Bueno, pues podemos tener librerías de hasta 3 millones de imágenes en un servidor, más de 90 canales de análisis de videos simultáneos, análisis de cuerpo humano, de vehículos, es decir, un servidor de esto podríamos tener 40 canales de reconocimiento facial, 20 de comportamiento, hablando de comportamiento como merodeo, cruce de líneas, perímetros, etcétera. La parte de vehículos, reconocimiento de placas, exceso de velocidad, etcétera, ¿no? Por eso le llamamos la parte de fusión, porque no importa qué tipo de análisis estás revisando, a fin de cuentas todo va a converger en la misma plataforma, ¿no? Y creemos que eso es bastante bueno para los proyectos que se quieren hacer. Y como punto importante, hemos mencionado solamente algunas de las partes que podemos hacer, ¿no? Con eso de tema de Deep Learning, pero hay muchísima más que podemos manejar. Algunos ejemplos, ITS, que es tráfico inteligente, como comentamos, exceso de velocidad, reconocimiento de placas, saber si alguien está infringiendo el límite de velocidad, si está estacionado en lugares prohibidos o mayor del tiempo que se le tiene permitido. El uso de este HAT va mucho con la parte de los PPEs, de los equipos de protección personal, saber si la persona, aparte del cubrebocas, está utilizando goggles, está utilizando cascos, si trae el overall, mucho más elementos que pertenecen ahí. El DAI, que es lo de detección de automático de infracciones, el on duty, si la persona está presente en su lugar de trabajo, si no lo ha abandonado, ¿ok? Conteo de filas para atención a personas, a clientes, detección de caídas. Esa es una parte interesante que se derivó de una solución para prevenir, por ejemplo, el robo en cajeros automáticos o en bancos, en donde una señal clara para saber si estaban asaltando algo es todo mundo al piso, ¿no? Entonces, dándole un giro nuevamente a ese tema de del análisis del cuerpo humano cuando pierde la verticalidad, empezamos a manejar soluciones para hospital, en donde ese tema es importante en el caso de adultos mayores, cuando pierden la verticalidad, que caen, pues a veces sabemos que a veces no es tanto el tema de la caída, sino de la atención que recibe la persona después de caerse, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones se están desarrollando, creemos que van a tener un auge muy importante en los años que vienen, por eso es tan importante el tema de desarrollo que tenemos en esa parte de análisis. Si bien esas soluciones siempre se van a estar basados hardware y software, en temas de hardware creo que estamos bastante avanzados. Creo que muchos de los avances importantes ya se han dado, como el tema de la miniaturización, el tema de los formatos de compresión, el tema de los chipsets, los GPUs que podemos incrustar en una cámara, ya se han dado. Entonces, el otro desarrollo muy importante va a ser software. Y ese software tiene que usar todos los parámetros que tengamos y sobre todo creemos que para poder una solución exitosa de análisis de video debe de solucionar una necesidad. Si no soluciona una necesidad actual o inmediata, pues la verdad es que va a tener poca aplicación o va a estar relegado a un segundo plano como un adorno bonito, pero que a final de cuentas no es práctico y no ayuda, ¿no? Entonces, creemos que el mercado está bastante interesante en ese sentido. Muchas gracias por el tiempo ahorita de la presentación. Gracias por su tiempo. Entonces, creo que entramos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la presentación, excelente la explicación y todas estas novedades que está presentando Hikvision dentro del tema de analíticas, análisis de video. Invitamos entonces a la gente a que haga sus consultas, sus preguntas o comentarios en la pestaña de Discuss. Acá tenemos la pregunta de Alberto Pinilla. ¿Las analíticas embebidas en las cámaras Hikvision son soportadas por BMS de la industria como Milestone, Genetec, Avigilon? Ok, aquí es que es bien interesante. Siempre hemos pensado que debemos tener compatibilidad con sistemas de terceros. Hikvision siempre ha apostado mucho por trabajar con otras plataformas muy estables, muy sólidas que existen en el mercado. Proporcionamos diferentes herramientas, proporcionamos SDKs, trabajamos con el ONVIF, y hay muchos BMS con los que ya trabajamos. Por ejemplo, Milestone trabaja mucho con las analíticas integradas directamente, tenemos muy buena comunicación. Entonces, sí, con muchos, no con todos, no con la mayoría, pero hay varias plataformas muy robustas con las que ya trabajamos y hacen uso directamente de nuestras analíticas. Gracias, Miguel. Ahí tenemos entonces la respuesta para Alberto. Saludamos a Johnny Suárez, que nos preguntaba por la grabación de este evento. Ya Sandra le respondió que sí, que la próxima semana les enviaremos las grabaciones. Saludamos también a Ricardo Jalek, que está desde Brasil. Saludos para todos. Pregunta Germán Cortés.
¿qué margen de exactitud tienen las soluciones de Time and Attendance basado en reconocimiento facial? Ok. La solución de tiempo y asistencia basada en reconocimiento facial surgió de la solución de reconocimiento facial para control de acceso. Digamos que ahí usamos la misma plataforma, simplemente estamos agregando la parte de información de tiempo y asistencia para manejarlo directamente Hikvision o con un tercero. Y en ese tema estamos arriba del 98.5% de efectividad. Ok, entonces creemos que es bastante elevado con un tiempo menor a un segundo de reconocimiento. Entonces creemos que es bastante aceptable. De hecho, tenemos ahí un caso interesante con gemelos. ¿Ok? Hicimos por ahí algunas pruebas que nos funcionaron bastante bien. Cuando tenemos gemelos idénticos, ¿ok? Si teníamos un gemelo dado en la base de datos y se presentaba cualquiera de los dos, en ese caso, por ejemplo, es tanto el parecido que no podíamos distinguir de uno del otro, ¿no? Pero cuando tenemos a los dos gemelos en la misma base de datos, entonces el sistema sabe perfectamente quién es uno y quién es otro, ¿no? Entonces, por eso hay cierto porcentaje que no podemos controlar, pero creemos que es bastante aceptable para lo que se requiere en el mercado. Excelente, Miguel, ese ejemplo que nos compartes ahí. David Paulo Rodríguez pregunta, me gustaría conocer si poseen canales para desarrollo externo, para explicaciones específicas, ya que tenemos experiencia en el área de construcción. Híjoles, no me queda muy claro lo que me preguntan. Preguntémosle si a David si de pronto nos puede aclarar un poquito Sí, cuál un era su poquito más, ¿no? Sí, requerimiento la verdad especial. no. Y si no, David, puedes visitar el boot de Hikvision Sí, y en el plano, clic en el plano, vas al boot y ahí puedes ingresar para que converses directamente con ellos y ya compartas tu experiencia y tu necesidad también. Nos pregunta Bianca Sánchez, hablar algo de los aparatos que producen reconocimiento facial y toma de temperatura. Sí, bueno, no sé qué es la pregunta si es. Sí, de hecho, tenemos la parte le llamamos dispositivos MIMO. Ese dispositivo es una terminal de reconocimiento facial que a la vez tiene un módulo para la toma de temperatura de la piel basado en la frente y hace detección de cubrebocas. Entonces, todo ese tipo de terminales lo tenemos bastante bien implementado, está muy diversificado a nivel nacional. Lo tocamos muy brevemente aquí en la presentación, pero en los descargables que tenemos aquí hay varias información que le puede servir, o si nos visitan el stand le podemos dar información más puntual de las soluciones. Perfecto, tenemos otra pregunta de Elvis Zamora. ¿Tienen algunas soluciones asociadas para seguimientos de pelotas como tracking y determinar si cae dentro o fuera de un área específica determinada como una cancha de juego? No, fíjate que en ese sentido no hemos desarrollado algo. Como comentábamos, ¿no? El tema de análisis de video, a final de cuentas, dependemos de qué le interesa al usuario dentro de esa escena para poder hacer un desarrollo. Puntualmente para pelotas no, pero la verdad es que puede ser tan diverso. Tenemos algunas aplicaciones, por ejemplo, que es para ganado, ¿no? Para saber si, por ejemplo, cuántas gallinas salen del corral o cuántos cerdos salen del encierro. Ahí hacemos seguimiento puntual de esas formas, ¿no? A lo mejor en algún momento desarrollaremos algo para cuestiones deportivas, pero de momento no, en ese sentido no. Perfecto, Miguel. Pues no tenemos más preguntas. Te agradecemos muchísimo por esta presentación, a Hikvision en general por apoyar este evento y por participar activamente. A todos nuestros asistentes les recordamos que pueden visitar el boot a partir de este momento. Hikvision tiene su boot ahí en el plano. Solamente tienen que hacer clic en el plano, clic en el boot de Hikvision, clic en el botón de Wait Room y ya, listo, perfecto. Ahí pueden interactuar con uno de los profesionales que los están esperando para resolver sus dudas, conocer todas las tecnologías que tiene la marca y quizás también hacer negocios. Es también muy importante ese aspecto. Y tienen todos los brochures, algunas especificaciones de productos también de lo que está ofreciendo la marca en este momento. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego a los asistentes, muchísimas gracias. Recuerden, a las 12:45 hora de Bogotá, Colombia, continuaremos con la tercera sesión del día. Mientras tanto, en este espacio está creado para que ustedes vayan a la parte de exposición con nuestros expositores, visiten los booths y se genera una interacción bastante interesante. Recuerden, solamente tienen que hacer clic en el plano y visitar el booth que deseen para obtener mucha más información.
Regresamos entonces a las 2:45 con la tercera sesión del día. Muchas gracias a todos.